La Estación Espacial Internacional no nació en una sola pieza, se armó en órbita, módulo por módulo, durante más de 20 años. Y cuando Frank Rubio cruza sus pasillos, entiendes por qué ese laboratorio flotante cambió la ciencia para siempre. Esto es Espacio Límite. La Estación Espacial Internacional, o EEI, no es solo un lugar donde viven astronautas, es un laboratorio que viaja a gran velocidad alrededor de la Tierra, y que, con el paso de los años, se ha convertido en una plataforma de prueba para ideas científicas que luego impactan en la vida en nuestro planeta. Su tamaño y su complejidad la vuelven casi imposible de imaginar desde el suelo, pero su historia se entiende mejor si la recorremos como si fuera una construcción en movimiento. Imagina una estructura que se arma pieza por pieza, en el vacío, con cada módulo llegando desde distintos programas espaciales y ensamblándose en órbita. Ese fue el enfoque. No se lanzó una sola estación completa, sino que se fue construyendo gradualmente, agregando nuevos elementos conforme avanzaban las misiones. Así, la estación pudo crecer mientras ya estaba en funcionamiento, y con el tiempo se fue adaptando a nuevas necesidades científicas y tecnológicas. La construcción principal se completó entre finales de la década de 1990 y principios de la década de 2010. Pero la EEI no se puede describir como un proyecto con una fecha de final. Es más bien un organismo que evoluciona, continúa recibiendo visitas, experimentos, equipos y actualizaciones. Incluso cuando una parte ya está instalada, la estación sigue cambiando porque la ciencia y las demandas de seguridad nunca se detienen. Para entender por qué la EEI es tan valiosa, hay que mirar la microgravedad. En el espacio, la gravedad no desaparece, pero el tirón se vuelve una experiencia diferente. Todo cae en la misma dirección, y eso permite estudiar fenómenos con condiciones muy controladas. En un laboratorio flotante así, procesos que en la Tierra se mezclan o se deforman por el peso, aquí se observan con más claridad, lo que abre la puerta a comprender desde el comportamiento de materiales hasta la respuesta biológica del cuerpo humano. También está el tema de la seguridad de quienes viajan. Mantener a los astronautas protegidos en un entorno extremo exige investigación constante. En la EEI se prueban métodos para reducir riesgos, se evalúan procedimientos y se estudia cómo el cuerpo responde a la radiación, a la vida en el espacio y a la permanencia prolongada en microgravedad. Ese conocimiento no se queda en el espacio, ayuda a mejorar prácticas médicas, protocolos de salud y tecnologías de soporte vital. La EEI además funciona como un punto de observación único. Al estar en órbita, los instrumentos pueden mirar la Tierra y el espacio desde un ángulo distinto al que tenemos desde el suelo. Esa perspectiva facilita el estudio de fenómenos atmosféricos, cambios en la superficie y condiciones que afectan al clima. Y cuando se combinan datos con modelos, los científicos pueden refinar predicciones y entender mejor cómo interactúan la atmósfera y el entorno terrestre. Durante el recorrido por la estación, uno se encuentra con una idea clave. La investigación no es una actividad aislada, sino que está integrada en la vida diaria a bordo. Los experimentos se preparan, se instalan, se monitorizan y luego se analizan cuando los resultados regresan a la Tierra. Ese ciclo convierte a la EEI en una especie de puente permanente entre el laboratorio y la realidad del espacio, donde cada misión aporta información nueva para el siguiente conjunto de pruebas. La estación también impulsa avances tecnológicos. Para operar en órbita se necesita ingeniería de precisión, sistemas de soporte, control térmico, comunicaciones, mantenimiento y automatización. Incluso las actividades más rutinarias enseñan lecciones sobre materiales, resistencia y fiabilidad. Y cuando algo funciona bien en el espacio, suele inspirar mejoras en sectores terrestres, desde la fabricación de componentes hasta técnicas de monitoreo y gestión de datos. Un aspecto fascinante es cómo la EEI se convierte en un lugar de colaboración internacional. Distintos equipos, agencias y especialistas trabajan para que la estación funcione como un todo. Esa coordinación es esencial porque el ensamblaje en órbita requiere planificación, compatibilidad entre módulos y sincronización de operaciones. La estación es, en ese sentido, una demostración práctica de que la ciencia avanza más rápido cuando se comparten recursos, conocimientos y objetivos. Mientras la estación orbita, también se vuelve un laboratorio para la biología y la salud. En microgravedad se investigan procesos relacionados con el cuerpo humano, cómo cambian los tejidos, cómo responden los huesos y los músculos, y cómo se comportan microorganismos en condiciones diferentes. Estas líneas de estudio son especialmente importantes porque los viajes cada vez más largos hacia el espacio profundo exigen entender cómo mantener el cuerpo en buen estado durante periodos extensos. La EEI también es un banco de pruebas para la investigación en ciencias físicas y de materiales. En microgravedad,
La forma en que se solidifican aleaciones, se separan fases o se comportan fluidos puede diferir de manera notable respecto a la Tierra. Eso permite producir y estudiar materiales con propiedades que serían difíciles de obtener en condiciones terrestres. Además, al observar con instrumentos adecuados, los científicos pueden validar teorías y mejorar modelos que luego se aplican a la industria. Y no hay que olvidar que la estación está a la vez en construcción y en operación. Cada vez que llega un nuevo equipo o una misión trae experimentos, se reconfigura el espacio de trabajo, se ajustan procedimientos y se planifican tiempos. Ese flujo constante mantiene activa la estación y evita que la investigación se estanque. La EA se mantiene relevante porque su infraestructura está diseñada para recibir cambios y porque las misiones traen nuevas preguntas científicas. Con el paso del tiempo, la estación ha recibido a cientos de visitantes y ha servido como escenario para numerosas expediciones. Esa continuidad es parte del valor. La ciencia necesita series de datos, comparaciones y seguimiento. Un solo experimento puede responder una pregunta, pero la verdadera comprensión aparece cuando se repiten condiciones, se refinan métodos y se observa cómo evolucionan los resultados. La EA ofrece exactamente ese tipo de continuidad. Finalmente, la pregunta que queda es ¿por qué todo esto importa tanto fuera del espacio? La respuesta está en el efecto dominó. La investigación en la EA mejora la seguridad de los astronautas, impulsa tecnologías que se pueden adaptar a la vida en la Tierra y amplía nuestro conocimiento sobre el planeta y el universo. Cada módulo ensamblado en órbita y cada experimento ejecutado en microgravedad contribuyen a construir herramientas y conocimientos que, con el tiempo, se convierten en progreso real. La Estación Espacial Internacional es, entonces, una conquista que no se mide solo por su tamaño o por la hazaña técnica de ensamblarla en el vacío. Se mide por lo que permite descubrir y por cómo conecta la exploración con beneficios concretos. Construida gradualmente, mantenida con esfuerzo constante y utilizada como laboratorio flotante, la EA sigue demostrando que conquistar el espacio también es aprender a vivir mejor en la Tierra. Cuando la Estación Espacial Internacional se arma pieza por pieza en órbita, no solo crea un hogar para astronautas, también abre una ventana continua al conocimiento, desde la medicina hasta la ciencia de materiales. Gracias a ese laboratorio flotante, lo que se prueba a unos 400 kilómetros sobre la Tierra termina acelerando avances que también llegan aquí abajo. Así conquistamos el espacio, con ingeniería, colaboración y una idea firme. Cada experimento en la estación puede convertirse en el próximo salto para toda la humanidad.